Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 9 al 14. Amén. Dice la palabra: además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Señor, te agradecemos, Señor, que nos diste este tiempo para considerar, para meditar en tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu, Señor, nos exhorte, Señor, nos enseñe, Señor, en este día de tu palabra, de quién eres tú, Señor, de que nos ministre, Señor, de acuerdo a la necesidad, Señor, de cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú, Señor, conoces cada intimidad, Señor, cada detalle de nuestra vida, cada necesidad, Señor. Y esa es nuestra fe, Señor, que confiamos, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas, el que hiciste todo, Señor, y el que conoce cada detalle, Señor, desde eternidad a eternidad. Ponemos esta tarde en tus manos, Señor, para que seas tú obrando en nosotros, Señor, para que esta tarde, Señor, tu palabra nos edifique, nos transforme, Señor, y nos ayude, Señor, a avanzar un poco más en este camino, Señor, de fe, Señor, que tú has preparado para que nosotros andemos. Padre, te agradecemos por tu Hijo Jesús, y en su nombre oramos en esta tarde. Amén. Bueno, hermanos. Bueno, yo creo que al preparar este mensaje, el primer ministrado soy o he sido yo, porque en la vida nosotros andamos, como hablamos al comienzo, del el afán, buscando una cosa, haciendo planes en nuestras vidas, queremos ir a un lado, queremos ir al otro, queremos comprar, viajar, etcétera. Nuestra cabeza, yo creo que está llena de un montón de cosas y nuestra mente está ocupada en tantas cosas que a veces perdemos el rumbo de donde deberíamos o hacia donde deberíamos dirigirnos. Imagínense a un joven, o imagínense ustedes con 17 años. Para muchos es toda una vida atrás. Pero imagínense 17 años, y con 17 años se les da la responsabilidad de gobernar sobre un reino. En esa preocupación de cómo para gobernar un reino con tan solo 17 años, nos vamos a dormir y esa noche Dios se aparece y actúa como si fuera ese genio de la lámpara y te dice: cualquier cosa que me pidas, te la daré. Riquezas, lo que sea, lo que me pidas, te lo daré. Nosotros, como somos tan espirituales, pedimos sabiduría y esto le agrada a Dios.
Y Dios, al agradarse en que pedimos sabiduría, Él añade a esa sabiduría todo lo demás, riquezas, honor, propiedades, todo lo que se puedan imaginar que quisieran y desearan tener, Dios lo proveyó. Con todos estos recursos, nos ponemos en la tarea de experimentar todo lo que se nos ocurra, todo lo posible en esta vida. No vamos a tener límites. Lo que quieran comer, a donde quieran ir, todo, absolutamente todo, lo puedes hacer, ¿verdad? Y así se nos fue la vida y hicimos todo lo inimaginable. Pero cuando nos damos cuenta, estamos al final de nuestra vida y nos damos cuenta que por ir detrás de tantas cosas, hemos andado nuestra vida como ciegos, sin un rumbo. O hemos estado embriagados en tanta riqueza, en tanta experiencia, que nos damos cuenta al final de que hemos estado andando en un camino demasiado peligroso. ¿Verdad? Pero todas esas experiencias han servido, o bueno, esto es la vida real, porque fue fue el rey Salomón al que le ocurrieron estas cosas. Y él al final de su vida, después de experimentar todo lo que él hubiera podido imaginar, se dio cuenta que había estado andando en el camino que no debía andar. Pero allí también podemos ver la providencia de Dios, porque si le proveyó de sabiduría a este hombre, pero aún así, actuando sabiamente, hizo todo lo que hizo y se perdió de su rumbo, al final de su vida nos escribe este libro de Eclesiastés, que no solo sirvió para su tiempo, sino que realmente nos habla a nosotros de las experiencias de nuestra vida y de lo que realmente importa. Y después de gastar toda su vida experimentando una cosa u otra, él llegó a un descubrimiento final, que es lo que vamos a tocar en este día, y vamos a ir en este libro explorando qué fue lo que pasó y qué enseñanzas nos debe dejar este libro para nuestras vidas y para tenerlo en cuenta en el día de hoy, en nuestro tiempo. Amén. Este libro, bueno, hay muchos comentarios sobre este libro, pero uno que me llamó la atención fue la comparación que hicieron de este libro como ese café negro, fuerte, caliente y abundante que necesita una persona después de pasar de estar embriagado, que vuelva, ¿verdad? Entonces, después de esto, ¿qué busca el libro? Traer sobriedad a la vida del creyente o a la vida del que lo lea. Lo hace poner nuevamente los pies sobre la tierra y aparte de eso le hace reafirmar su fe. No es un libro que explícitamente tenga alguna profecía o que hable directamente de la obra eterna de Dios en su Hijo Jesucristo, pero si leemos cuidadosamente todo el libro, vamos a ver que Dios pone detalles a los cuales nosotros deberíamos prestar atención para ver y para aprender cuál es realmente la necesidad de nosotros, los seres humanos, en esta vida. Ahora, al mediodía, Carolina nos hablaba en la mesa almorzando
que hay una tendencia ahora una de esas redes sociales que se llama en inglés clittering, que traducido es cluttering. Ah, es cluttering. Cluttering. Entonces, ¿qué es cluttering? Es desorden, sí, es el desorden. Es cuando tú no sabes dónde colocar algo y lo metes en el garaje o en un cuarto y todo va amontonándose allí, 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 los asuntos pendientes de nuestra vida, por así decirlo, y lo vamos dejando allá. Pero la tendencia es el decluttering. ¿Qué es el decluttering? Es buscar la ayuda de una persona que te va a guiar en cómo deshacerte de todo ese desorden que tienes en tu vida o en tu casa o donde sea. Eso es lo que hace este libro para nosotros. Nos ayuda a ver, a entender qué es lo que está sucediendo para que empecemos poco a poco a lidiar con esos detalles en nuestra vida, desecharlos y empezar a ordenar nuestra vida de la manera que Dios quiere que nosotros la ordenemos. Amén. Vamos a ver 3 puntos principales aquí a lo largo del mensaje. El primero es darnos cuenta de que estamos viviendo en un mundo pecaminoso. El segundo es la importancia o la necesidad o la gracia de disfrutar de lo que Dios nos da día a día. Y la tercera es cómo, estando viviendo en un mundo pecaminoso, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero teniendo un propósito y cómo esto es posible. Amén. Cuando consideramos todo el libro de Eclesiastés, podemos ver que estamos viviendo en un mundo de pecado. ¿Pecado en qué aspectos? Hay pecado en el aspecto personal. Nosotros mismos somos pecadores. Podemos ver el pecado que hay en otros y también podemos ver que hay un pecado causado por el enemigo, por Satanás. Y debemos estar muy conscientes de estas cosas para poder vivir y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vemos el pecado a nivel personal en el libro? Vamos a leer el versículo 8 en el capítulo 1. Nos muestra que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, en esta tierra, en esta vida que se nos da, todo nos es fatigoso o llega a ser fatigoso o nos llega a ser molesto en algún punto de nuestras vidas. 1:8. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacían los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este tiempo nosotros estamos pegados en nuestros celulares o en la televisión o en lo que sea. Y pasamos una cosa y pasamos otra cosa y pasamos otra cosa y paramos. Y escuchaba un podcast en esta semana y el tema era por qué nosotros estamos pegados, o sea, no nos podemos despegar de nuestros teléfonos, de los aparatos. La persona que estaba siendo entrevistada allí había escrito un tema de un libro sobre esto y él decía que los aparatos se han vuelto no una necesidad, sino algo de nuestro diario vivir. Decía él, tú miras tu teléfono
miras lo que estabas interesado en mirar, lo apagas, pero al siguiente minuto tú estás otra vez prendiéndolo y mirando y chequeando de nuevo. Entonces él decía, eso se vuelve y el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de escuchar. Y vivimos en este afán y se nos va el tiempo 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 y tenemos cosas importantes que hacer, pero cuando nos damos cuenta, el Facebook, el Instagram, TikTok o cualquiera de estas cosas han consumido el tiempo que nosotros debemos haber gastado en otras cosas que realmente eran importantes. Entonces realmente todo se vuelve fatigoso porque tú ves una cosa y nosotros siempre queremos ver algo nuevo, algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. Siempre estamos en esa necesidad de buscar algo más, algo nuevo. Pero ¿qué nos dice la palabra? En los siguientes dos versos dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Entonces, estamos corriendo, estamos buscando la satisfacción en algo que nunca vamos a encontrar. Estamos buscando cosas nuevas, emociones nuevas, pero que nos dice la palabra que no hay nada nuevo. Lo que creemos que es nuevo ya ha acontecido. Había un predicador reconocido y él contaba una historia que creo que estaba en Nueva York. Iba a salir un iPhone nuevo, el de ese año. Se levantó él temprano para caminar, él salía a trotar y vio esta fila larga al frente al almacén de los teléfonos y le causó curiosidad. Decía, pero él decía, no, yo tenía mi iPhone, tal vez el 7 era como el 5, el aparato, uno de los primeros. Pero ahí estaba la gente haciendo fila para comprar un nuevo teléfono. Se acercó a uno de ellos y le dijo, bueno, ¿qué tiene tu teléfono que no tenga ese que va a salir? O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Sí? Él decía, o él razonaba, dice, si tú vas a comprar algo o vas a reemplazar algo que ya tienes, ¿sabes por qué lo vas a hacer? Debe tener algo nuevo, algo especial, algo que te va, no sé, a ayudar a hacer mejor un trabajo o algo. Entonces se acercó y le preguntó a esa persona, ¿qué tiene de nuevo que no tenga el teléfono que tú tienes? Y la respuesta fue, es el último teléfono. O sea, sí, y él le decía, sí, yo sé, pero ¿qué características nuevas tiene que pues, te haga venir acá a las 5 de la mañana a pararte enfrente del almacén a esperar un turno para comprar un teléfono, no sé, tal vez más costoso del que tienes? No hay una respuesta, eso simplemente es nuevo, es la última versión de este teléfono. Entonces, la lección allí que él decía y que es un problema de nuestros tiempos es que pensamos que todo lo nuevo es mejor. Y esto no es necesariamente así, pero nosotros o la sociedad estamos viviendo en una sociedad donde todo lo nuevo se cree que es bueno y es mejor, pero esto no es necesariamente verdad. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que debemos no seguir las masas. Pero esto es parte del pecado. Debemos ser conscientes de que estamos en un mundo
pecaminoso, en un mundo contaminado, y si no estamos alerta a esto, la corriente nos va a llevar. Otro pecado que es de nosotros personal y que está allí también mencionado es que nosotros buscamos el reconocimiento, o sea, buscamos hacer un nombre. ¿Verdad? ¿Quién no siente emoción en que alguien recuerde nuestro nombre o nos reconozca por algo bueno que hemos hecho? ¿Verdad? Buscamos ser reconocidos por algo. El verso 11 nos dice: nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ella entre los que habrán de sucedernos. Entonces, pero nosotros estamos en ese afán. Si se acuerdan de la Torre de Babel, el deseo de la sociedad de ese tiempo era hacerse un nombre que fueran reconocidos por ser los hombres o el pueblo que construyeron una torre que llegaba hasta el cielo. Y esos no somos nosotros. Todos en algún momento de nuestra vida queremos. ¿Quién quiere ser famoso? ¿Cierto? Uno ve una estrella de televisión, alguien famoso, un cantante, y uno desea, uno quisiera que vaya uno por la calle y le diga: esa es Lucila, una firma, ¿verdad? La foto, la selfie. Entonces buscamos eso, pero eso también es pecado. Como dice el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué pasa? Todos tenemos un mismo destino. A veces nosotros nos creemos mejor que los demás, ¿cierto? Siempre queremos ser mejor que los demás, siempre queremos ser mejor que el vecino, mejor que el tío, mejor que el primo, mejor. Nosotros queremos ser mejor que alguien. Pero la palabra nos dice allí en el capítulo 2, verso 15, nos dice que el destino del necio y del sabio es el mismo. Es triste que a veces nos esforzamos por ser mejores, ¿cierto? Ser buenos. Yo soy bueno. Pero el Salomón reflexionaba en esto y llega y dice la palabra, dice: me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser sabio? ¿Y qué concluí? Que también esto es absurdo. Pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Entonces, como dice, corremos tras el viento, corremos tras cosas vanas en la vida. Pero de ahí viene otro pecado que nos menciona la palabra, y es que podemos ir al otro extremo, de querer ser alguien, de tener una esperanza en algo, de buscar algo en la vida, a no querer nada, a entrar en desesperación. 2:17. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, todo es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si éste sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida, y también esto es
vanidad. Entonces, también es pecado irse al otro extremo y no reconocer que hay un propósito en la vida y aborrecer la vida misma. Nosotros somos o estamos a la derecha o a la izquierda, pero nunca, siempre nos gustan los extremos. Entonces, y así, si ustedes leen el libro con detenimiento, ustedes van a encontrar la realidad de nuestro pecado. Pero también vamos a ver el pecado en otros. En el capítulo 3, versículo 16, este hombre, y yo creo que nosotros hemos experimentado eso, a veces nos ponemos a ver, no sé, las noticias o algo a nuestro alrededor y nos damos cuenta de la impiedad y de la iniquidad que hay alrededor nuestro. Vemos la violencia que hay, menciona la palabra. Dice el 3:16. He visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. En pocas palabras, vemos la injusticia de este mundo. Y eso es pecado, el pecado en nosotros, el pecado en otros. 4:1 dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Entonces vemos la desigualdad, vemos cómo el poder a veces se usa de una manera inadecuada y daña a otros. Vemos también la avaricia, 4:8. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecía demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Entonces a veces dejamos de lado lo realmente importante por perseguir las riquezas. Y si nos recordamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, el hombre que veía sus campos y veía cómo estaban produciendo más y más y más de lo que él esperaba y sus graneros eran muy pequeños. Y esa noche él pensaba, tengo que derribarlos, voy a hacer unos más grandes para poner todo lo que hay allí. Y después tal vez decía, disfrutaré de todo lo que he ganado. Pero la palabra dice que esa misma noche Dios le reclamaría su vida. Y lo consideró un necio. Entonces a veces nos afanamos por tantas cosas que no sabemos qué nos traerá el día de mañana. El tercer aspecto de estar en un mundo pecaminoso es el enemigo mismo, Satanás. Él es considerado el acusador, es considerado el que está, dice en Apocalipsis 12, dice que el acusador de mis hermanos, que está allí delante de Dios de día y de noche acusándolos, finalmente será retirado. Pero debemos ser conscientes de que Él está allí. Cualquier cosa que nosotros hagamos, Él va a estar delante de Dios acusándonos de todo lo que hacemos. Y Él, obviamente, es el príncipe de este mundo. Y Él va a querer siempre hacer tropezar, hacer tropezar, hacer tropezar. E inclusive los
pensamientos que nosotros tenemos hacia nosotros mismos de insuficiencia, de no ser aceptados o de todas estas cosas negativas vienen de allí. ¿Por qué? Porque está buscando a toda costa que nosotros encontremos el camino correcto. Entonces tenemos que tener en cuenta este aspecto también del pecado en el mundo, que somos pecadores, que los demás son pecadores y que hay un enemigo que pecó primero e hizo al hombre caer. Y estamos viviendo en un mundo dominado por el pecado. Ahora vamos a ver cómo, a pesar de todo esto, suena como negativo, sin esperanza, pero no es así, porque aún el libro se encarga también de mostrarnos que disfrutar de la vida, de ciertas cosas de la vida, es parte de la gracia de Dios. ¿Verdad? Así como muere el justo, o como muere el pecador, como muere el sabio y muere el necio, Dios da la gracia que dice que hace llover sobre injustos, sobre el necio, sobre el sabio. Todo es por gracia de Dios. Nos dice que debemos disfrutar de la vida. Nos dice, habla a la juventud, acá a los jóvenes. Dios nos dice allí, capítulo 11, en el verso 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es vanidad. Pero aunque es vanidad, también nos llama a disfrutar, porque es parte de la vida que Dios nos ha dado. Nos ha dado una juventud, nos ha dado etapas en nuestra vida que debemos disfrutar, ¿verdad? Hay un tiempo que estamos solos, jóvenes, y hacemos cuanto nos place, ¿verdad? Después ya vamos creciendo, hay una familia, hijos, y ya es otra parte de la vida. Después vamos envejeciendo y llegando a la vejez, pero el Señor da cómo disfrutar. Los abuelos, vimos cómo que vinieron los papás de Carolina y vimos cómo disfrutaban de estar con sus nietas. Es otra parte de la vida y disfrutaron de ellas. Ambas partes disfrutaron, porque es parte. Dios nos ha dado el disfrutar de cada experiencia de la vida. Nos ha dado una familia. Dios mismo quiere tener comunión con nosotros y esa es otra parte de la vida, disfrutar de la familia. Dios está buscando tener una comunión con nosotros. Capítulo 9, versículo 8, nos dice: que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Entonces Dios nos da cosas para disfrutar a pesar del pecado, a pesar de todo lo negativo que pudiéramos ver en esta vida. Él es fiel, Él es lleno de gracia, lleno de misericordia con nosotros, que aún nos permite disfrutar de lo que Él provee para nosotros. Los hijos, el matrimonio, la iglesia, ¿verdad? Y también en el libro nos menciona que debemos disfrutar de las cosas simples de la vida. ¿Quién agradeció hoy a Dios por el simple hecho de haber abierto los ojos y estar vivo hoy? ¿Verdad? Nosotros
vamos día a día viviendo con los afanes y damos por sentado o creemos que es una obligación de Dios darnos otro día más, cuando el caso es el contrario, es nosotros podemos gozar de la gracia de Dios en que nos da otro día más de vida. ¿Qué nos dice? Que debemos comer, que debemos beber, que debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte en esta vida. ¿Verdad? Nos afanamos trabajando y a veces comemos y ni siquiera nos damos cuenta de que Dios ha provisto un plato de comida en nuestra mesa para disfrutar. ¿Verdad? Todos tenemos una comida favorita, pero ¿cuántas veces nos sentamos y disfrutamos de esa comida que a nosotros nos gusta? A veces vamos comiendo, vamos y estamos pensando en las cuentas que hay que pagar, en el compañero difícil, en el problema que tuve, en lo que tengo que enfrentar mañana y se nos olvida que tal vez tengamos solo ese momento para disfrutar de, ¿qué tal que esa sea nuestra última cena? El Señor nos dice que debemos vivir cada día como si fuera el último. Nosotros no sabemos si va a ser nuestro último desayuno, nuestro último almuerzo, nuestra última cena. No lo sabemos. Pero desperdiciamos nuestra vida en otras cosas más. Capítulo 8, versículo 15. Vamos a leerlo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. 9:7 dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. ¿Ven? Entonces el Señor provee, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Él nos dice que Dios ya ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Amén. 9:10 dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Debemos meditar en eso, realmente, porque Dios provee todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, pero nosotros desperdiciamos nuestra vida en cosas vanas. Y ahora pasamos la tercera parte, es ver cómo esto es posible, porque suena duro, suena difícil, suena como podemos caer en desesperación. Pero la buena noticia es que Dios ya ha provisto todo esto. Si ustedes, los invito esta semana a meditar en este libro, que lo lean con detenimiento 1 o 2 veces, las veces que quieran. Y van a ver allí cómo estas cosas son verdad, pero también vamos a ver cómo Dios trabaja para que nosotros podamos vivir una vida con propósito en medio de un mundo pecaminoso. Capítulo 2, verso 24. Vamos a ver la mano de Dios. Dios ya tiene todo bajo control. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber, sí, y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también que esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado.
También esto es vanidad y correr tras el viento. La mano de Dios está detrás de todo. Él es todopoderoso, lo sabe todo y está en todos los lugares. Entonces, no hay nada que salga de su control. No hay absolutamente nada. Que vemos allí también que vemos que hay una voluntad, Dios tiene una voluntad que dice, deja que el necio acumule, 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 pero en el día que él ya tiene destinado, se lo quita y se lo da a quien es de su agrado. Entonces vemos que nuestras vidas están bajo la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es por la voluntad de Dios y es para nuestro bien. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Dios ya todo lo ha preparado, pero es clave que entendamos allí que nuestra limitación como seres humanos, porque no todo lo que hace Dios es comprensible para nosotros. No todo lo que hace Dios lo podemos comprender. A veces no lo entendemos, a veces es misericordioso con nosotros, tiempo después nos deja ver, nosotros vemos la película hacia atrás y decimos, ahora sí sabemos, Dios tenía ya todo esto preparado. Y nos damos cuenta de su perfección. Pero va a haber otras que no las sabremos, al menos en esta vida. 3, 10 y 11 dice, he visto la tarea que Dios ha impuesto al ser humano para abrumarlo con ella. Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso eternidad en el corazón del hombre, aun cuando éste no llega a entenderlo en su totalidad. ¿Verdad? Entonces allí vemos la perfección de Dios. Creo que sí, todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, sentimos ese vacío, todos sentimos un vacío en nuestra vida, que nada nos llena. Allí está, allí no lo está diciendo la palabra, pero lo hace con un propósito de que busquemos lo que Él ha provisto para llenar ese vacío. Él ha provisto todo. Y así como nos ha dado una vida, también Él mismo es el que nos da un propósito para vivir. Capítulo 6, versículo 2 dice, a algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores y no les falta nada de que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Es absurdo. ¿Cuál es el punto? Que si Dios, o sea, podemos tener absolutamente todo en esta vida, pero si no vemos que Dios está detrás de todo eso, toda nuestra vida pierde sentido. El único que le da sentido a todo, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, es Dios. Y cuando entendemos eso y vemos eso, es que podemos disfrutar de las cosas que Él nos da por gracia y tener ese gozo de cada cosa que Él nos provee. Capítulo 7, versículo 26. Dios es misericordioso. Por su misericordia es que podemos vivir en este mundo pecaminoso, pero tener un propósito y vivir la vida de la manera que Él desea que nosotros vivamos. 7:26. Y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es trampa,
que por corazón tiene una red y que por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Esta es otra cosa que no vemos muchas veces. Salimos de nuestras casas y no sabemos de todos los peligros de los cuales Dios nos libra a diario. Aún nosotros mismos conduciendo podemos causar un accidente o estamos manejando y vamos haciendo todo correctamente. Vamos a la velocidad, nuestro carro está impecable, pero otra persona nos choca y se nos fue la vida. No sabemos de cuántas cosas nos libra, de resbalarnos en la calle, golpearnos la cabeza y ahí ya se fue, nos fuimos. Entonces, perdemos de vista la misericordia que Dios tiene con nosotros en nuestro diario vivir. Dios nos da esperanza, Dios es justo. Capítulo 8, versículo 12 y 13. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Inclusive ahí no lo anoté, pero dice que había una injusticia en la vida, que él veía en la vida, que el que hacía prosperaba y el que hacía bien le iba mal. Pero hay una esperanza en que Dios es justo y al final Él juzgará todo y le dará a cada quien de acuerdo a lo que haya hecho. En las bienaventuranzas que nos dice que aquel que llora, que sufre en busca de justicia, será consolado. Puede que pensemos que la justicia tarda, pero va a haber un día en que esa justicia perfecta va a llegar. Va a llegar, pero Él nos hace una advertencia ya al final, al final del libro, que nos dice en el 12, bueno, leamos el 12:13 y hasta el final. Dice, el fin de este asunto es que ya todo se ha dicho, el fin del hombre es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Esto es el todo para el hombre. Y nos dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. ¿A qué nos lleva todo esto? Y somos afortunados en tener ya la escritura completa nosotros. ¿Por qué? Porque ¿a qué apunta todo esto? Es que en esta vida nuestra única esperanza es alguien que nos salve de todas estas cosas que vemos en la vida. Y es Cristo. Dios proveyó a Cristo. Cristo en la cruz venció el pecado. Tenemos esperanza de que vamos a vivir en un mundo sin pecado. Tenemos que sufrirlo ahora, pero va a haber un momento en que desaparecerá. ¿Cómo podemos vivir una vida con propósito? ¿Cómo podemos disfrutar de cada pequeña cosa que Dios nos da en nuestra vida? Cristo provee de una nueva vida. No es perfecta, pero por Cristo también nos es provisto al Espíritu Santo.
¿Qué pasa al Espíritu Santo? Él nos guía en este camino, en esta vida pecaminosa y es el que nos está advirtiendo del pecado en nosotros y el pecado de otros y el pecado del enemigo. Él está ahí hablándonos. A veces nos hacemos los sordos, pero Él está hablando. ¿Y en qué está orando? En que esta vida nueva que se nos ha sido dada va progresando. Él nos va santificando. Nos va haciendo menos como nosotros, pero más como Cristo. Menos como nosotros, más como Cristo. Nos ayuda día a día a tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y a vivir esa vida que tenemos en Cristo. Y a pesar de que muchas veces sentimos que esta batalla está siendo perdida, que estamos siendo derrotados, la verdad es que Cristo ya triunfó en la cruz. Ya todo está, Él dijo, todo está consumado, todo está hecho. Él ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Entonces, por esta obra maravillosa de Cristo que el Padre ha provisto para nosotros, podemos vivir unas vidas con propósito, disfrutar de cada cosa mínima que tenemos en nuestra vida y aún así vivir en medio de este mundo pecaminoso que incluye también nuestro propio pecado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, te damos gracias porque podemos ver en este libro, Señor, cómo tú nos ayudas, Señor, en los afanes de nuestra vida, Señor, en todo aquello de lo que nos quejamos, Señor, tú nos ayudas y nos das una guianza, Señor, de cómo deshacernos, Señor, de todas estas cosas, Señor, que nos cargan, Señor, que nos alejan, Señor, del camino, Señor, que nos alejan de ti, Señor, que nos alejan, Señor, de hacer esas buenas obras que tú ya has preparado para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo podemos ver todas estas cosas cumplidas, Señor, todas estas promesas cumplidas, Señor. Sabemos que solo en Él, Señor, nosotros, tus hijos, Señor, podemos cumplir tu voluntad, Señor, cumplir y vivir con propósito, Señor, y gozarnos, Señor, en que tú eres Dios, en que tú eres perfecto y en que tú has provisto todas estas cosas para nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por este libro, Señor, de Eclesiastés, Señor, que es un libro, Señor, que nos ayuda a volver, Señor, a colocar, Señor, nuestros pies en la tierra, Señor, a ver, Señor, hacia dónde, Señor, deben dirigirse nuestras vidas, Señor, en dónde debemos tener nuestra mirada, Señor. Ser llenos de tu gracia, Señor, rogar por tu misericordia, Señor, y disfrutar, Señor, de esa obra maravillosa que Cristo, Señor, hizo en la cruz y que nos va a llevar, Señor, a ese lugar eterno, Señor, con gozo, Señor, a pesar de todo, Señor, lo que tenemos que pasar en esta tierra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque todo tiene propósito. Te agradecemos porque en ti, Señor, nada es vano, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, estás obrando en nosotros y te rogamos, Señor, que día a día, Señor, podamos reconocerte en nuestro caminar, Señor, y seguir avanzando, Señor, en ese camino de la santificación, Señor, en ese camino, Señor, hacia la perfección, Señor, esperando que tú un día regresarás, Señor, juzgarás, Señor, toda obra nuestra, Señor, pero por tus méritos, Señor, por tu obra, por tu sangre, por tu muerte, Señor. Sabemos, Señor, que resucitaremos, que te encontraremos, Señor, allí en las nubes, Señor, y que la eternidad, Señor, estará allí, con las puertas, Señor, ampliamente abiertas, Señor. Contigo allí, Señor, con los brazos abiertos, Señor, esperándonos, Señor,
para seguirnos enseñando, Señor, para seguirnos gozando, Señor, en una eternidad, Señor, contigo. Padre, te agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.